Dios te bendiga y Dios te guarde en el día de hoy. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes esta palabra de Dios. Es un gozo estar aquí con cada uno de ustedes. Nos sentimos bendecidos, regocijados en el Señor sobre todas las cosas, porque Dios nos está bendiciendo a través de la palabra y cada día podemos compartir acerca de el conocimiento de Dios. Es muy importante poder compartir el conocimiento, recibir palabra y poder conectarnos con una palabra que diariamente nos fortalezca y nos llene de bendiciones. Te voy a pedir que compartas este link, dale like para que a alguien más le llegue esta transmisión, para que alguien más pueda recibir esta bendición de este hermoso día que el Señor ha destinado para nosotros. Si no te has suscrito a Excelencia Cristiana Televisión, suscríbete para que a más personas les llegue el contenido y para que pueda disfrutar de todos los programas que están saliendo constantemente acá en nuestro canal. Es importante que tomes en cuenta esto. Dios quiere bendecirte, quiere que tú experimentes mayores bendiciones y que tu vida sea bendecida en extremo. Es el deseo de Dios de que tu vida, tu alma y tu ser sean bendecidos extremadamente. El día de hoy, para mí es un placer poder compartirle la palabra y quiero compartir un tema muy importante, porque el tema de hoy dice el peligro de perder o el peligro de no andar con la presencia de Dios, que para muchos de nosotros, para mucha gente, es un tema un poco extraño escucharlo, porque decimos cómo se pierde la presencia de Dios o cómo se puede andar sin Dios, cómo se puede caminar sin Dios. La Biblia nos habla referente a esto. El Señor nos acompaña, nos guía, nos cuida, pero si nosotros no entendemos su plan o no entendemos su propósito o no entendemos la asignación de Él, podemos perder la presencia. Podemos perder, o Él se puede apartar de nosotros, o podemos de alguna manera seguir en la vida, pero que Él se haya ido de nosotros. Y el texto que yo quiero considerar el día de hoy para compartir esto con ustedes está en Éxodo capítulo 33. Todos sabemos lo que más o menos dice por ahí. Yo quiero que usted lo busque, Éxodo 33, para que usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Éxodo 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo, y a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyéndolo el pueblo esta mala noticia, vistieron todo de luto, y ninguno supo o se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quitaré pues ahora tus atavíos, para que sepas lo que te he de hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús quiero que usted esté atento, porque Dios no va a hablar poderosamente. Hay una palabra muy fuerte que Dios va a traernos, y el día de hoy quiero que usted entienda el peligro de perder la presencia de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de una manifestación, no estamos hablando de una expresión de su gloria, sino estamos hablando de su compañía, de su constante compañía, de su auxilio, de su compañía hacia nuestra vida, de su constante ayuda, su consejo y su socorro constante. La Biblia dice que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, y dice que en el camino ellos empezaron a comportarse mal, empezaron a tener malas actitudes, malas
manera de actuar, y el Señor por eso tiene que de alguna manera empezar a corregirlo. Pero la peor de todas es cuando Moisés está en el monte Sinaí, que Moisés dice la palabra que estaba allí por 40 días, y cuando desciende dice que escucha el ruido de la música, escucha los cantos y escucha el ruido y piensa que es un ruido de guerra, pero Dios le dice: vete, porque Israel ha pecado. Y cuando encuentra a los hijos de Israel, que estaban todos estaban con fiestas, se habían hecho un becerro de oro, se habían hecho un becerro y habían dicho a ese becerro: ese es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es la primera manifestación de idolatría que tiene el pueblo, la primera vez que ellos idolatran o se componen en la idolatría. Y cuando ellos hacen esto, entonces el Señor, a través de Moisés, le muestra su enojo, le muestra su molestia, le muestra su desacuerdo, porque muchas veces el Señor nos va a manifestar su desacuerdo, su desaprobación a nuestras malas actitudes. Este pueblo que era amado, este pueblo que era bendecido, que era amado por Dios, que era amado por el Señor, el cual Dios había sacado de la tierra de Egipto, en este momento habían hecho lo malo ante Dios. Y al hacer lo malo ante Dios, la Biblia dice que el Señor se enoja contra ellos. Y el propio Moisés toma las tablas de la ley que había traído para exponerla al pueblo. Moisés, que había traído una revelación, una palabra, pero la gente amó más la idolatría, amaron más la vanidad que a la palabra de Dios, amaron más la vanidad que a la presencia de Dios. La Biblia dice que ellos vieron que Moisés se tardaba, y hay un problema cuando la gente siente que Dios no está haciendo las cosas en el tiempo que ellos entienden. Hay un problema cuando tú crees que las cosas no están fluyendo según el tiempo tuyo, según el tiempo que tú crees que deben de ocurrir. Y ahí es donde se forma el problema, porque ellos se dijeron ellos mismos: este Moisés se quedó por ahí y se murió, se desapareció, ya Moisés no volverá. Ellos no tuvieron paciencia, y una de las cosas que alejan y producen que se vaya a la presencia de Dios es la falta de paciencia. Cuando un creyente no tiene la facultad de esperar, no sabe esperar en Dios, no conoce la palabra esperar, no sabe lo que es paciencia, tener paciencia, entonces está muy preparado para abandonar a Dios o para que la presencia se vaya de él. Dice la Biblia que ellos dijeron: vamos a hacernos un Dios, porque ni Moisés ni Jehová aparecen. O sea, en 40 días Moisés en la montaña, recibiendo la palabra, recibiendo la revelación, comunicándose con Dios, ese pueblo se pervirtió. Ese pueblo que no estaba viendo al líder de frente, que no estaba recibiendo un milagro, una hazaña de Dios, de momento esa gente dejaron de creer en Dios y se quisieron hacer un Dios. Hay un problema cuando usted se acostumbra a que siempre le estén haciendo un milagro, a que siempre le estén hablando de lo mismo. Siempre tenemos que entender que Dios es multiforme, y a veces Dios te dará un milagro y a veces Dios hará otra cosa, a veces Dios hará silencio, y los silencios de Dios son muy complicados. La gente no sabe entender muchas veces cuando Dios guarda silencio, y cuando Dios guarda silencio, la gente tiene que aprender a esperar, porque Dios muchas veces hace silencio. Dios muchas veces se queda tranquilo. Dios muchas veces no nos habla. Muchas veces parece que nos olvida. Muchas veces parece que no nos está escuchando. Muchas veces parece que Dios se pone dos tampones en los oídos, le pone dos cosas acá y no nos escucha. Y no es así. Él nos escucha, pero está esperando. Está viendo cómo estamos caminando. Está esperando que nosotros como creyentes tengamos el mejor comportamiento, aunque no lo escuchemos, aunque no lo veamos, aunque Él no nos hable, aunque Él no haga un milagro, aunque Él no se manifieste, que tengamos la paciencia, que tengamos la tranquilidad de saber que aunque Él no nos hable, Él está ahí. Que aunque no lo escuchemos, Él está ahí. Que aunque no lo podamos sentir en un momento, tengamos la confianza de que Dios está ahí, de que Él no nos ha dejado. Este pueblo se desespera, y en su desesperación, la Biblia dice que obligaron y arrastraron a Aarón a crear o hacer un becerro de oro. Mire cómo esta gente
querían tener una imagen para tener fe, tenían que ver para tener fe. Y la fe no es por vista, la fe no es por lo que usted palpe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe ni se ve ni se palpa. La fe se siente en el corazón y se tiene fe acerca de algo que Dios nos ha hablado. Dice la palabra que ellos hicieron un becerro y Dios habló con Moisés, le dijo: desciende porque Israel ha pecado. Israel se ha hecho ídolos y ha hecho lo malo ante mis ojos. Y ahí desciende Moisés, se enoja con ellos y todos conocemos la historia. Pero después de esto viene la consecuencia por causa del pecado. Porque muchas veces nosotros pecamos y Dios nos perdona, pero cada pecado tiene una consecuencia. Cada acción en la vida de una persona tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Cuando accionamos de manera positiva, las acciones positivas repercuten de manera positiva en el mundo espiritual. Y cuando accionamos de manera negativa, nuestras acciones negativas repercuten también en el mundo espiritual. Por eso es que el pueblo, cuando hace esto, Dios habla con Moisés y le dice: sube tú con el pueblo que tú sacaste de Egipto y ve con ellos y llévalo a la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mire, hay algo poderoso que podemos observar acá. Dios está diciendo: aunque yo les hablé, aunque yo les prometí, yo voy a cumplir con lo que yo prometí. Yo voy a cumplir porque es una promesa, es una palabra que le di. Pero hay algo que ustedes van a perder ahora mismo. Y le digo: yo le enviaré el ángel, gloria a Dios, le dice: enviaré un ángel y el ángel estará con ustedes y le va a acompañar y le va a dar la victoria. O sea, le está diciendo: el ángel va a ir y el ángel le va a dar la victoria sobre sus enemigos y ustedes van a vencer al amorreo, al fereceo, al jebuseo y a todos sus enemigos y van a recibir la tierra. Pero mi presencia no irá con ustedes. Mi presencia no va a ir con ustedes. Ustedes acaban de perder mi presencia. Ustedes acaban de perder mi presencia. O sea, mire qué poderoso y qué grande es esto, porque Dios le está prometiendo victoria. Dios le está prometiendo que ellos van a lograr el objetivo, que Él va a cumplir su promesa. Y a veces el que Dios te cumpla una promesa que quizás Él te dio, no significa que Él esté contigo, no significa que Él ande contigo. Él está cumpliendo una palabra, una promesa que Él te dio, que Él tiene que cumplir, una promesa que Él estableció, pero eso no significa que el Señor o su presencia va a estar contigo. Él le dijo: yo no iré y yo no subiré con ustedes. Mi ángel o el ángel les va a acompañar. Y el pueblo, a pesar de que era terco, a pesar de que era un pueblo difícil, en aquel momento, nosotros reconocemos el valor que tiene la presencia de Dios. Nosotros reconocemos el valor que tiene tener la presencia de Dios. O sea, nosotros valoramos la manifestación que trae un ángel. Valoramos que este ángel va a vencer, va a pelear por nosotros. Pero nosotros queremos tu presencia y no podemos caminar si no está la presencia de Dios. Moisés, dice la palabra, que le dice esto al pueblo y el pueblo se mete en luto como si alguien se le había muerto. El pueblo, a pesar de ser de dura selva, y como Dios le dijo, a pesar de ser personas complicadas, Dios vio algo en ellos. Ellos valoraron en este momento la compañía y la presencia de Dios, porque este ángel iba a ir con ellos, iba a pelear sus batallas, pero Dios no solamente estaba con ellos y peleaba sus batallas, sino que Dios en los momentos de dificultad les hablaba. Dios le está diciendo: se acabará la columna de nube y la columna de fuego y se terminará la bonanza y se terminará la palabra, se terminará el consejo, solamente recibirán victoria, les entregaré, pero ya no estaré con ustedes. Y hay gente que prefiere los beneficios y perder la presencia de Dios. Hay personas que han preferido tener los beneficios, tener la fama, tener el reconocimiento humano y perder la presencia de Dios. Hay gente que ha preferido tener las amistades, mantener las conexiones y perder la presencia de Dios. Es un problema. Yo prefiero perder las conexiones, perder las amistades, perder coberturas humanas y mantener la presencia de Dios. Mantener la presencia de Dios
Dios nos asegurará lo que Dios le dijo a Moisés luego de esto. Dice que él rogó y el pueblo se vistió de cilicio y ellos entregaron las prendas que tenían y entregaron sus atavíos y se vistieron de cilicio. Y dice que el Señor habló a Moisés otra vez, le digo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, la presencia no solamente estaba con ellos para manifestarse, sino que le infundía fe. La presencia le traía paz. Y entonces hay gente que prefiere vivir con logros, tener logros delante de la gente, pero perder la presencia del Espíritu Santo, que es la que acompaña, consuela, fortalece, conforta. Por eso le digo, yo iré contigo y te daré descanso, porque lo único que produce descanso en un tiempo de fatiga, de dificultad, de prueba, es la presencia del Espíritu Santo. Ellos se negaron, ellos prefirieron morir en el caluroso desierto que entrar a la tierra prometida sin el Dios que le dio la promesa. Y hay gente que prefieren vivir con una palabra, con una promesa, sin el Dios que le prometió dicha promesa. Peligrosísimo, es un peligro. Lo que estoy diciendo es algo muy peligroso, porque hay gente que prefiere perder la presencia de Dios, que no se vaya, andar con los beneficios y perder al que da los beneficios, andar con las promesas y perder al que lo prometió. Es mejor tener al que lo promete, porque si la promesa se acaba, Él volverá a traer algo nuevo, porque si se acaba lo que nosotros tenemos, volverá a ocurrir otro milagro, otra bendición, algo nuevo Dios hará. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener pendiente. Es un peligro perder la presencia de Dios, porque cuando se pierde la presencia de Dios ocurren muchas cosas en la vida del cristiano. Y cuando la gente pierde la presencia, está listo, está preparado para andar en una vida sin rumbo, vacía y sin ningún tipo de objetivo. Cuando se pierde la presencia, se va la meta. O sea, el objetivo, el reino, la visión de Dios se pierde. Y hay personas que están caminando en sus objetivos, pero se desconectaron del objetivo de Dios. Están andando en sus sueños, pero se desconectaron del sueño de Dios. Hay personas que están andando bajo su revelación, pero se desconectaron de la revelación de Dios. Están andando según sus ideas, pero se desconectaron de los ideales de Dios. Están muy desconectados del plan de Dios, y es un peligro perder la presencia de Dios. Vemos un personaje bíblico llamado Saúl, el cual Dios lo ungió con aceite fresco, el cual Dios lo ungió, le mudó el corazón, pero Saúl no obedeció. La desobediencia de Saúl le costó perder la presencia de Dios. Y cuando Saúl, que fue un hombre que cuando inició su ministerio o su ungimiento como rey, tomó a todos los idólatras, a los adivinos, a los agoreros, y los expulsó de la tierra. Dice la palabra que cuando él perdió la presencia, dice la Biblia que Dios no le hablaba ni por Urín ni por Tumín. O sea, él no escuchaba palabra de Dios. No había ninguna manera en la que Dios le hablaba. Dios se divorció tanto de Saúl que Dios no le hablaba de ninguna manera. Dios tenía muchas maneras de hablar, ni por profeta, ni por Urín, ni por Tumín. Y dice que él buscó a Dios y Dios no le habló. Y él tenía inquietudes, y dice la palabra que se disfrazó y se fue donde una adivina. Un hombre que odiaba a los adivinos ahora está consultando a los adivinos. Un hombre que no quería saber de los adivinos ahora está consultando. Eso pasará con gente que pierda la presencia. El que pierde la presencia pierde el diseño, primeramente. Cuando se pierde la presencia, se pierde el diseño. Y cuando se pierde el diseño, usted verá gente haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios y caminando bajo direcciones contrarias a las que Dios le habló. Serán guiados por hombres y escucharán y darán más validez a la voz de un hombre que a la voz de Dios. El que pierde la presencia le da más valor a la voz de un hombre que a la voz de Dios. Escuche, hay gente que perdieron la presencia y le dan más valor a la voz de un hombre que a la voz de Dios. Tiene más valor en su vida lo que diga un hombre, lo que diga un ser humano, que lo que diga Dios. Por eso tenemos tantos casos de tanta gente que ha perdido la presencia de Dios. Y al perder la presencia de Dios, se han convertido en Saúles. Saúles que ungido pero sin Dios, con aceite pero sin el Dios de la unción, con aceite pero han perdido la presencia de Dios. Y es un peligro cuando tú tienes aceite pero se te fue Dios. Tendrás un don, operarás en un ministerio, pero la presencia de Dios ya no estará contigo. Tendrás un don, caminarás en un ministerio, harás muchas cosas, pero perderá la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno cuando predica
o termina de ministrar, hay un momento donde tú predicas, pero sientes como ese vacío interno donde solamente viene la presencia de Dios y te conforta y te llena y te fortalece. Habrá momentos en la vida de mucha gente donde la gente caminará, ministrará aún en lo de Dios, porque Dios es misericordioso. Vemos que Dios desecha a Saúl como rey, pero lo deja en el trono. Y te dice, wow, es extraño, lo desechó, pero lo dejó en el trono. Es como el pueblo de Israel, le digo, yo no voy a andar con ustedes, pero voy a mandar un ángel. O sea, tienen mis recursos, pueden seguir ahí. Gloria a Dios, tienen mis recursos para seguir funcionando, pero yo no estoy con ustedes. Yo no soy sus amigos, ya no estoy de acuerdo con ustedes. Y ahí es donde nosotros hablamos de perder la presencia de Dios. Hay gente que dice, pero yo siento a Dios, pero cuando yo canto se me engrifan los pelos, pero cuando voy a una actividad siento a Dios. No es lo mismo tener la presencia que sentir una manifestación del Espíritu Santo. No es lo mismo andar bajo la presencia, bajo la guianza, bajo la cobertura, bajo la anuencia del Espíritu, que tener manifestaciones, porque hay gente que tiene las manifestaciones están porque son del reino, se queda el don, se queda el talento, tú operas, pero se va la presencia de Dios. La presencia es aquella que te corrige, la presencia es aquella que te dirige, la presencia es la que te direcciona, la presencia es la que te dice, está actuando mal. Por eso hay gente que tú dices, ¿por qué actúa así? ¿Será que no tiene la presencia? No tiene la presencia de Dios. Si Saúl hubiera tenido la presencia de Dios, cuando él se va a donde la adivina, tiene miedo y dice, no voy a ir porque yo mismo mandé a sacar a todos los adivinos. ¿Cómo voy a andar yo detrás de los adivinos ahora? Saúl no hubiera matado a los sacerdotes en Nob, mató a los sacerdotes y levitas en Nob, porque había perdido la presencia de Dios. Cuando la gente pierde la presencia y se obstina de tal manera que cree que está haciendo la cosa bien, aunque perdió la presencia, porque Saúl, me llama la atención mucho de este Saúl, porque a diferencia de los hijos de Israel, en el capítulo 33 de Éxodo, que Dios le dijo, ya no estoy con ustedes, esta gente se volvieron a Dios, se humillaron, buscaron la presencia, pidieron el favor, pidieron a Dios que los acompañara, que no podían vivir, que no querían estar sin la presencia. Y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí, o sea, no me mueva. Yo sé que el ángel es muy poderoso, pero yo no puedo andar sin tu presencia. Si tu presencia no va, yo no quiero ir. Si no está tu presencia, yo no quiero estar en un lugar. Es como cuando usted dice, te están invitando para un lugar, pero Dios te dice, vas a ir, pero vas tú solo. Vas a acompañar a esa gente, pero yo no voy a estar contigo. Yo mismo digo, yo no puedo ir, porque si Dios es el que hace las cosas, si Dios es el que hace los milagros, si Dios es el que se mueve, si Dios es el que sana, si Dios es el que liberta, si su presencia es la que hace los milagros, ¿cómo yo me voy a atrever a ir a un lugar o a ir a una ciudad, a ir a un lugar donde Dios no va a estar conmigo? ¿Cómo voy a dar un paso en mi vida donde Dios no va a estar conmigo? Por eso hay gente que han tomado decisiones sin Dios y están pagando la consecuencia. Hay gente que ha tomado decisiones sin Dios y están pagando consecuencias. Hay gente que han accionado sin la voluntad de Dios y Dios le ha dicho, yo no estoy ahí, yo no estoy en ese lugar, yo no estoy en ese... Mire, donde Dios no esté, váyase. Deje de estar en sentimiento. Donde Dios no está, salga de allí. Donde Dios se fue, olvídese que ya no hay forma. Donde alguien, el que perdió la presencia de Dios, ya no hay manera. Ahí no hay nada que buscar. Si está Dios, todo es posible. Pero si alguien perdió la presencia de Dios, ore por él para que Dios lo levante. Pero mire, ahí no hay nada que hacer. Entonces, muy fuerte ver cómo gente pierde la presencia, pero se obstina. Saúl, habiendo perdido la presencia, sabiendo que él no tenía a Dios, siguió caminando y nunca se humilló. Es una característica de muchos Saúles en este tiempo, que pierden la presencia pero no se humillan. Pierden la presencia pero no piden perdón. Pierden la presencia pero no se atreven a buscar el favor de Dios. Y ahí hay un problema. Y usted me dirá, ¿cuál es el problema? Que al perder la presencia de Dios, al perder la presencia, nosotros nos hacemos insípidos. La gente dejará de ver lo que ve en nosotros cuando no tenemos la presencia. Todo lo lindo, todo lo sano, todo lo hermoso en nosotros está porque tenemos la presencia. Una vez se vaya la presencia, nada hay que buscar en ti si Dios no está en ti. El que saca y expone
Todo lo bueno de nosotros se llama Dios, se llama la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, en mí no hay nada bueno, en nosotros no hay nada bueno. Lo que tú ves bonito, lo que tú ves grande en un hombre de Dios, lo ves porque Dios está allí. El día que Dios no esté allí, te darás cuenta que ese hombre no era nada ni podía ser nadie. Saúl es muy diferente. Saúl hizo algo que mucha gente está repitiendo. Y nosotros no podemos repetir la conducta de Saúl. Tenemos que dejar de repetir las conductas y las actitudes de Saúl. Saúl, como rey, se obstinó y perdió la presencia. El que pierde la presencia hace algo y lo primero que hace es que persigue. El que tiene la unción no persigue. Por eso David nunca trató de matar a Saúl. David nunca trató de enterrarle un cuchillo a Saúl. Nunca trató de matarlo, aunque lo tuvo en sus manos. El que tiene la presencia no persigue. Un objetivo, una característica de que perdió la presencia, persigue. Quiere matar y quiere destruir al que él ve como su competencia. El que pierde la presencia, persigue. Por eso vemos mucha gente que hoy persigue a otro. Todo el que estuve persiguiendo, atacando o denunciando a alguien es porque perdió la presencia. Es un síntoma o es una característica de alguien que perdió la presencia. Cuando tú ves a alguien atacando a otro, persiguiendo a otro, dile, se le fue Dios. Se desconectó, se le fue la presencia, se le fue la unción. Una característica de alguien que perdió la unción, persigue. Otra característica de alguien que perdió la unción, cela. Gloria a Dios. Cuando la gente pierde a Dios, cela lo que tiene el otro. Cela. Y disfraza el celo con persecución santa. Oiga esto, disfraza el celo con persecución santa. Te estoy persiguiendo porque tú no haces lo que yo hago. No, está disfrazando un celo. Está disfrazando algo que tú no puedes hacer y que Dios ya colocó en las manos. Por eso David tenía el temor de Dios, pero Saúl no. Y Saúl lo celaba y lo perseguía. Lo perseguía primeramente por el celo que tenía. El celo es parte de la gente que pierde la presencia de Dios. Uno de los peligros de perder la presencia es que entrará el espíritu de celo y entrará el espíritu de persecución. Uno de los espíritus que persigue a la gente que perdió, o sea, que tuvo la presencia, que estuvo ungido bajo una unción especial, pero perdió esa facultad, perdió esa gracia de Dios. Entonces empezó a perseguir, empieza a querer atrapar, agarrar al que tiene lo que tú perdiste, para que no lo tenga o para que no fluya en lo que tú fluías o en lo que tú tenías de parte de Dios. Característica del que perdió la presencia de Dios. El que pierde la presencia de Dios, característica número 3, deja de escuchar la voz de Dios. Saúl dice la palabra que no escuchaba a Dios. Dios no le hablaba ni por Urín, ni por Tunín, ni por profeta. O sea, Dios le cortó, como decimos en dominicano, el agua y la luz a Saúl. Saúl no escuchaba ni voz de Dios, ni profeta, ni tunín, ni sueño, ni nada. O sea, Dios no le hablaba. Y hay gente que dice, no, porque Dios no me reprende. Dios tiene que hablarme de lo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo te va a hablar si se fue la presencia? Si se te fue Dios, ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a corregir? Ya Dios te habló. Y tú preferiste otra característica de las personas que pierden la presencia, que quiere la honra de la gente. El que pierde la presencia quiere que la gente lo reconozca y le importa que Dios lo apruebe. Al que perdió la presencia le interesa más la aprobación de la gente. Le interesa más que su grupo lo apruebe, que su gente lo apruebe, que su gente esté de acuerdo con él. No le importa que nadie más lo apruebe. Al que pierde la presencia de Dios, no le importa la aprobación de Dios. Seas insensible a la aprobación de Dios. Seas insensible, no le interesa. Y le interesa más la aprobación de la gente. Saúl dijo, hónrame delante del pueblo. Una característica de que se le fue la unción, de que se le fue Dios. Hónrame, quería honra. Y yo quiero resaltar esto mucho, porque estamos en una generación donde la gente está persiguiendo mucho la honra, persiguiendo mucho el reconocimiento, y la misma gente se ponen ellos los nombres y se ponen los adeptos, el profeta, el líder. La gente misma se coloca los nombres, y Jesús nunca se llamó él mismo ni maestro, no se llamó él mismo nada, sino que él, cuando le preguntaron, ¿tú eres el rey de los judíos? Él dijo, tú lo has dicho, o sea, tú lo has hablado. Que la gente diga
que la gente hable de ti es un síntoma que tú tienes a Dios. Pero cuando pierdes a Dios, lo que hace es que tú mismo estás buscando la valoración de la gente y te importa mucho y estás muy atento a lo que la gente diga y estás muy valorando lo que la gente dice de ti. Para ti es muy importante lo que dicen tus amigos, lo que dicen tus vecinos. Para ti es muy importante lo que la gente dice. Es más importante lo que dice la gente que lo que dice Dios. Por eso, cuando Saúl pierde la presencia de Dios y el ungimiento, dice que le dice a Samuel: honrame delante del pueblo, honrame, señálame, reconóceme delante del pueblo, honrame delante del pueblo. Y allí, cuando le dice honrame delante del pueblo, le dice a Saúl: no me importa lo que diga Dios, está bien que me deseche, porque no vemos nunca una discusión, ni vemos nunca una preocupación de Saúl porque Dios lo desechó. Nunca vimos que Saúl dijera: wow, me desechó, me siento mal. Sino que le dijo: honrame para que el pueblo me siga teniendo como rey y yo no quede mal delante de la gente. Está muy preocupado por la honra, por el señalamiento y porque la gente le bendiga, porque la gente le reconozca y porque la gente le aplauda. Muy peligroso. Quinto peligro de perder la presencia de Dios es que tú estarás muy preocupado por cumplir tus objetivos y te olvidarás de los objetivos o de la asignación o del propósito de Dios. ¿Cuánta gente en el camino de Dios se ha olvidado del objetivo de Dios y se ha concentrado se ha conectado con su propio objetivo, su propia meta? Y es un peligro cuando tú como creyente te conectas con tus propias metas y te olvidas de la presencia del Señor, te desconecta de la presencia, del propósito y del plan divino para tu vida y te conectas solamente con tu plan, con tu propósito y con tu llamado. Un peligro muy terrible para mucha gente. Otro peligro es que perdemos la sensibilidad. Cuando alguien pierde la presencia, pierde sensibilidad espiritualmente y dejan de importarle muchas cosas. Por eso hay gente que ya no le importa si va a la iglesia, no le importa si hay un culto, no le importan las cosas espirituales, no le importan los cultos, no le importan las cosas cristianas, no le importa el plan o el objetivo de Dios, sino que le molesta o le aburre. Mire, esta palabra duele y pesa, pero hay gente que hasta lo de Dios le molesta y le aburre. Lo que Dios hace le molesta y le aburre. Por ejemplo, un estudio como este, ellos lo ven y les aburre, le encanta más, le llama más la atención entrar o estar en un lugar donde se está hablando chiste, se está hablando chisme, se está hablando discusiones, se está hablando de pleito, de contienda, se está hablando, enfrentando gente o discutiendo de gente. No le importa, no le interesa lo que a Dios le interesa. Número 6, no le importa lo que a Dios le importa. Objetivo de Dios no es el objetivo de ellos. Lo que a Dios le importa, a ellos no le importa. Dios le importa las almas, a ellos le importa su propia persona. A ellos le importa proyectarse a sí mismo, que ellos sean lo conocido, que Jesús no sea reconocido, que Jesús no sea honrado, sino que sean honrados ellos, que me honren, que me conozcan a mí, pero a Jesús no, que no sea el Señor. Entonces es un peligro, peligrosísimo. Es muy peligroso y yo quiero terminar con esto, terminar con este corto video para que la gente entienda. Cuando tú pierdes la presencia de Dios, se te mueren muchas cosas espiritualmente, que se va la oración, la conexión con Dios y incluso no adoras, pierde la conexión con la adoración. El que perdió la presencia se le desconectó la oración también, la adoración, y se desconectan muchas cosas en su vida. Pero para tú lograr volver a conquistar, a traer la presencia de Dios, hay que primeramente humillarse. La humillación es vital para volver a traer la presencia de Dios. La humillación, humillarse, pedirle perdón a Dios, reconocer nuestro pecado, nuestros errores y volvernos a Dios. Otro factor importante para eso es que tengamos en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro ser, que a Dios hay que buscarle con hambre, que hay que ser indetenibles en el factor de búsqueda, de oración, de lectura, de conocimiento de Dios. Y así que
Con esto le voy a dejar este corto video. Quiero que Dios le bendiga, le guarde y llene su vida de bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde el día de hoy. Que Dios llene tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te guarde.